Hola, muy buenos días. Un gusto recibirles en las primeras noticias de TV Ciudad. ¿Qué tal? Un saludo para todos. 7 grados la temperatura a esta hora en Montevideo. La temperatura parece que con 7 grados uno dice tiene que hacer frío, pero la sensación térmica es un poquito superior. No se siente tanto el frío, pero bueno, a tomar las precauciones del caso. Vamos a ver qué dice Inumet en el arranque de nuestro informativo para hoy. 29 de junio tenemos prevista una mínima de 3 grados. La máxima para hoy será de 17, dice el Instituto Uruguayo de Meteorología. Exactamente. ¿Qué va a pasar el jueves? El 30 de junio, 7 la mínima, 14 la máxima. El tiempo va a estar también con periodos de claro, cielo algo nuboso y también lo que hace la diferencia es que no haya viento. Exactamente, la amplitud térmica será diferente, como usted dice, Pilar, pero la temperatura será muy similar para el arranque del mes de julio porque tendremos una mínima de 3 grados y una máxima de 14, cielo nuboso y algo nuboso. No aparece el sol en el arranque de julio, pero bueno, esas son las temperaturas que marca el Instituto Uruguayo de Meteorología. Adelanto de temas que vamos a desarrollar hasta las 8:30. Sí, exactamente, porque la percepción negativa sobre la situación económica por primera vez desde marzo de 2020 superó a la mitad de la población, llegando al 51%. También vamos a tener detalles de los documentos recuperados este lunes en el PIT-CNT que habían sido incautados durante el terrorismo de Estado. Eso en un ratito. Y entre hoy y mañana el Poder Ejecutivo va a resolver un nuevo incremento de los combustibles en base a el informe de la URSEA que, bueno, será a partir del viernes 1 de julio si hay aumento. Ya perdí la cuenta. ¿Cuántos iríamos? ¿Cerca de 8? Y debe ser 9. ya el décimo aproximadamente. Igual ya hay, y lo vamos a informar más adelante, algo de incremento ¡Qué de boletos dolor! Bueno, urbanos, perdón. Veremos qué pasa entonces. Vamos a mostrarles cómo está la ciudad a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad con un sol que aparece tímidamente allí, Pilar Teijeiro, Sí. mientras vemos Y las 51 imágenes. salía el sol hoy, ¿eh? Y 51. Sí, Bueno, hace un ratito. estamos Está a las 8. nuevito de paquete. Bien, le decimos dos calles, por lo menos por mi lado. Colonia entre Sí. Río Negro y Cuarén, desde las 6 de la tarde. Está cortado, desde las 6 de la mañana, perdón, está cortado el tránsito por una movilización que el Zunca va a hacer en esta mañana en Montevideo y que a las 9 va a estar concentrándose en la explanada de la Intendencia. Vamos a dar más detalles más adelante. Exactamente. Bueno, le cuento también que Lorenzo Carnelli, desde Soriano hasta Canelones, estará cortada hasta mañana. Tendrá cortes intermitentes por trabajos en la zona. Bien, y Juan Carlos Gómez, desde 25 de mayo hasta Rincón, hasta el 1, es decir, hasta el viernes, hasta el 1 de julio, va a estar también cortada. Muy bien, toda la data, toda la información del tránsito en la ciudad, como ustedes lo ven ahí en pantalla, @IMTránsito, @MBTransporte, como siempre, en tiempo real. Bien, y contándoles que a las 11 de la mañana el sindicato de Antel irá a Torre Ejecutiva para presentar un recurso de revocación al Poder Ejecutivo contra la reciente habilitación de 5 cableoperadores que puedan también distribuir Internet. Sí, el recurso de Sutel, que es auspiciado por el abogado Óscar López Goldaracena, plantea que se revise el contenido de los derechos invocando intereses colectivos y además plantea que se suspenda el cumplimiento hasta que se resuelva la impugnación. No salimos del asombro de algunos comentarios que el presidente Antel viene virtiendo a la opinión pública, ¿no? Como por ejemplo, que no aceptó una propuesta que hizo uno de los directores de la oposición para revocar los derechos en cuestión, los decretos en cuestión, y no ha consultado en absoluto al área jurídica de la empresa. Yo creo que lo primero que tendría que haber hecho este hombre es haber consultado al área jurídica de Antel, a ver qué opinión le dan al respecto de estos decretos. Y capaz que él mismo se asombra de la opinión legal que tienen la parte legal de la empresa. ¿Vamos con otros asuntos? Sí, porque como decíamos al inicio, la percepción negativa de la gente sobre la situación económica superó por primera vez más de la mitad de la población. 51% considera que es mala o muy mala, en tanto el 39% dice que es buena o muy buena. Solo 3% de los uruguayos y las uruguayas cree que es muy buena la situación económica. El restante 10% entiende que, tiene una opinión neutra al respecto o no opina, según un relevamiento realizado por la empresa Factum del 3 al 13 de junio. Según la consultora, los resultados marcan un cambio en la tendencia.
Mientras en noviembre del año pasado y en el primer trimestre de este año las evaluaciones positivas sobre la situación del país se ubicaron entre el 53 y 55% y las negativas entre el 35 y 37%, este segundo trimestre muestra un cambio importante, cayendo 16% las opiniones positivas sobre la situación del país y aumentando en igual medida las opiniones negativas, agrega. El resultado obtenido en este segundo trimestre del año y comparándolo con mediciones anteriores, así como con otras mediciones que se han realizado, muestra que el clima actual de la opinión pública ha tenido un cambio, donde han aumentado las opiniones negativas de la percepción del país y en algunos indicadores de evaluación de la gestión de gobierno. Desagregando las opiniones positivas se encuentra que el 3% considera que la situación del país es muy buena y el 36% que la situación es buena, totalizando el 39% de opiniones positivas. Al desagregar las opiniones negativas, el 18% considera que la situación del país es muy mala y el 33% considera que es mala, totalizando el 51% de opiniones negativas. Si bien no se conoce aún cuál es el proyecto exacto de la rendición de cuentas, hay en base a los 3 ejes anunciados por la ministra de Economía, no se incluyó un incremento salarial para los escalafones más bajos de las Fuerzas Armadas, como había propuesto Cabildo Abierto. Ayer, en conferencia de prensa, el senador Guido Manini Ríos reiteró que ese aspecto debería estar incluido en el proyecto de rendición de cuentas, como así también fondos para el estímulo productivo de las pequeñas y medianas empresas. La iniciativa será ingresada al Parlamento mañana, tal como lo había anunciado Azucena Arbeleche, y la semana que viene se va a comenzar a analizar por el Parlamento. Bueno, y para conocer más detalles de cómo se preparan los cabildantes en el marco de este debate y la negociación que se viene, que reiteramos, entra el 30 de junio y se va a comenzar a discutir el próximo 5 de julio, se lo vamos a preguntar al diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la comunicación, como siempre. Un placer saludarlo, Perrone. Bueno, ¿cuál es la expectativa de Cabildo Abierto justamente para esta rendición de cuentas, ¿no? Ya se expresó Guido Manini Ríos, ya los planteos de Cabildo han sido hechos. ¿Qué es lo que esperan? Bien, estamos esperando que llegue el mensaje final para poder estudiarlo y, bueno, empezar de alguna forma a intercambiar opiniones dentro del oficialismo y también con la oposición sobre las principales preocupaciones que tenemos desde Cabildo Abierto para esta rendición. Hay muchos aspectos que ya se han hecho públicos, no solo el aumento a los salarios más bajos de las Fuerzas Armadas, sino también un incremento salarial, una diferenciación para unos 9.000 trabajadores de la enseñanza que dan clases en zonas de contexto crítico, que entendemos que ahí es donde hay que apuntar más a que la enseñanza tenga mayor presencia, evitar falta, evitar el ausentismo. Así que bueno, esa es una propuesta también que queremos hacer en educación. En cuanto al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, nosotros hace un tiempo que venimos dando una discusión dentro del oficialismo, intentando hacer pública también nuestro parecer para que todos los uruguayos nos entiendan de qué hablamos. Es que se están dando exoneraciones a las grandes empresas. Eso es una política que viene de hace muchos años y los generadores de trabajo en Uruguay son las pequeñas y las medianas empresas. Las pymes son las que generan el 90% de los puestos de trabajo del país y a eso no les está llegando todos los beneficios que se le dan a los grandes. Por eso también vamos a intentar en esta rendición de cuentas, después que llegue el mensaje, que lo estudiemos, intentar buscar soluciones que alivianen la mochila, por decirlo de alguna manera, de los pequeños y medianos empresarios de este país, que es a donde nosotros queremos apuntar. Perrone, pero según los números que ustedes en Cabildo Abierto manejan, ¿hay paño para favorecer a las pymes en este caso, como usted estaba señalando? Bueno, hay que buscarlo. Nosotros estamos hablando de una reforma tributaria, a revisar el gasto tributario, para que la gente nos entienda. El gasto tributario es las exoneraciones que se dan y que el Estado deja de recaudar. Nosotros decimos que eso hay que revisarlo porque hay exoneraciones que le están llegando a un sector de la población que no las necesita, como es el caso, que ya lo hemos hablado con ustedes, el IVA en la canasta básica. Nosotros entendemos que ahí hay que revisarlo porque hay un sector de alto poder adquisitivo de la población que se hace
de este beneficio que no lo necesita. Como también el régimen de las COMAP, que son las exoneraciones que se le dan, como decía recién, a las grandes empresas. Nosotros entendemos que ahí hay que revisar eso, equilibrar la balanza y que las exoneraciones le lleguen a los más pequeños para poder así fomentar de alguna forma mayor crecimiento en el empleo. Esas son de las principales preocupaciones que tiene Cabildo hoy. Como Perdón, también... con respecto, por ejemplo, se anunció que iba a haber un incremento general a los salarios públicos, por lo menos una recuperación salarial. Ustedes pretenden, le hago dos preguntas. Una, un incremento superior para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas y luego, ¿qué paño tienen como para, digamos, negociar en caso de que no les den las tres ejes que ustedes están planteando? No, nosotros no queremos diferenciación, es algo y es un compromiso desde el inicio de Cabildo Abierto intentar una recuperación salarial a los escalafones más bajos. Veremos cómo viene el mensaje, no queremos una diferenciación. Nosotros en estos días vamos a tener el próximo martes desde el oficialismo una reunión con COFE, también vamos a tener una reunión con el ministro de Defensa en estas horas para analizar ese aumento y hasta dónde se puede llegar. En materia económica, Cabildo ha venido haciendo varias propuestas y tenemos que ser muy sinceros. Nosotros en el equipo de economía no tenemos a ningún representante de Cabildo Abierto. Bueno, los caminos para que nosotros podamos hacer las propuestas son estas. Principalmente la rendición de cuentas, donde hemos aprendido, porque también estamos pagando nuestro derecho de piso, donde que la rendición de cuentas es el lugar para lograr la mayor cantidad de mejoras que nosotros entendemos que se pueden dar al país en determinados sectores. Hay algo que no quiero dejar pasar, que es una propuesta que tenemos en el Ministerio del Interior con los ascensos. Nosotros estamos pidiendo que en el Ministerio del Interior los ascensos se den por antigüedad calificada y no como se venían dando hace algunos años atrás, de alguna forma a dedo, donde venía alguien más joven y le pasaba por encima a alguien que ya venía con una trayectoria y con un buen desempeño calificado, y hay veces que por decisiones de las autoridades del momento terminaban pasando por encima. Nosotros entendemos que eso en el Ministerio del Interior es algo importante, porque de alguna forma es respetar la trayectoria, la antigüedad y el trabajo de muchos años. Esos son temas que vamos a estar tratando, como otros que hemos propuesto que no tienen que ver con temas económicos, que van por el lado de la usura, de la reestructura de deuda, de una idea que nosotros tenemos, que es delimitar un poco el abuso que se hace desde los estudios de abogados y de los call centers con los operadores de recupero cuando llaman para recuperar los créditos, donde la gente se siente acosada. Claro, en estos días tuvimos la visita de Clearing de Informe, la Comisión de Diputados, donde nos enteramos que hay casi 1 millón de uruguayos en el Clearing. Bueno, queremos abordar parte de esa problemática en la rendición de cuentas. Está muy bien. Temas para seguir de cerca, Perrone, y lo vamos a volver a convocar con mucho gusto. Muchas gracias por estos minutos con MB Noticias. El agradecido soy yo. Que pasen muy bien. Bien, vamos a otros temas porque entre hoy y mañana el Poder Ejecutivo va a decidir un nuevo incremento en el precio de los combustibles. Sí, que se concretaría el próximo viernes, 1 de julio. Lo hará teniendo en cuenta el nuevo informe de la URSEA sobre el precio de paridad de importación que se conoció en el día de ayer. De acuerdo con el organismo, para alcanzar el precio de paridad de importación, la nafta super debería aumentar unos 8 pesos y el gasoil 11. Como todos los meses, el Poder Ejecutivo deberá tener en cuenta este informe y el de ANCAP, además, para determinar justamente el porcentaje del ajuste. Y asociado a este tema, el Ministerio de Transporte ya confirmó que junto con el nuevo valor de los combustibles a partir del viernes va a subir el boleto suburbano e interdepartamental. Por ejemplo, el boleto de hasta 8 kilómetros pasará a costar de 44 a 47 pesos y el interdepartamental de hasta 32 kilómetros pasará de 74 a 84 pesos. Bien, y vamos a cambiar de tema porque en la sede de la ex embajada de Venezuela en Uruguay ayer se rememoró la desaparición de la maestra Elena Quinteros.
Elena Quinteros era militante del PVP, fue detenida el 24 de junio de 1976 y trasladada presuntamente al 300 Carlos, donde fue torturada. Allí convenció a sus captores de que tenía pactado un encuentro con un compañero y fue trasladada el 28 de junio a las proximidades de la embajada. En un descuido, Quinteros saltó el muro y pidió asilo, pero fue capturada en el jardín de la residencia por efectivos policiales. Por este hecho, Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Uruguay. Quinteros aún permanece desaparecida. Cuando nosotros adquirimos esta propiedad, ya habíamos colocado una placa en recuerdo de lo que había sido esa situación que vivió nuestro país, tristemente. Hace un tiempo, a instancia de ASCASMO, a instancia del Sindicato Médico del Uruguay y de las organizaciones de desaparecidos, se decidió hacer de este lugar un sitio de la memoria, colocar una placa recordatoria de Elena Quinteros y, lógicamente, el CASMU, que ya lo había hecho, decidió hoy hacer el homenaje y colocar una placa que tiene el QR en el cual está toda la historia de Elena Quinteros. El monolito diseñado por el artista plástico Salomón Azar estará visible durante día y noche para quienes transiten por el lugar. En la casona de la ex embajada venezolana actualmente funciona un centro de atención médica del CASMU. Vamos a ir con otros temas y vamos a abrir la puerta para recibir a nuestro móvil. Hoy a cargo de Natalia De Brun, en modo mañanero. ¿Cómo le va, De Brun? Buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, José María. Buenos días también para ti, Pilar. Y bueno, hoy estamos con un tema que tiene que ver algo con lo que estábamos escuchando recién. Estamos hablando de la época de la dictadura, donde parte de la represión de los sindicatos era allanarlos y también incautar material. Material que este día lunes fue entregado al PIT-CNT de una forma simbólica, porque además la Organización de Sitios de Memoria lo tiene digitalizado. ¿De qué se trata esto? Bueno, fue una desincautación que se hizo de cerca de 80 materiales aproximadamente, que durante la dictadura habían sido, como yo les decía, incautados a diferentes sindicatos. Para hablar de esto, conocer también además de qué se trata este tipo de material, qué tipo de archivos son los que se han logrado desincautar, estamos junto a Mariana Rizzo, también Rodrigo Barbano, que vamos a estar hablando acerca de esto que yo les decía, y ya empezamos a preguntarle a Mariana qué tipo de material fue el que se logró desincautar, cómo fue además, empiezo por preguntarte esto, cómo fue que ustedes lograron desincautar este material, que como decíamos son cerca de 80, ¿no? Exactamente. Nosotros empezamos colaborando con madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos en la organización de los archivos digitales de la represión con que ellos cuentan con copia. Un poco para clasificar y ayudar a organizar esta documentación digital que era relevante. En el proceso de trabajar con ellos a lo largo de muchos meses, encontramos que si bien un pequeño porcentaje de estos materiales en archivos represivos son muy sensibles o que estarían bajo el cuidado de los datos personales de personas que allí han sido perseguidas y por la inteligencia durante los años previos a la dictadura y la dictadura, hay un montón de materiales del movimiento popular en el amplio sentido, de estudiantes, de gremios, de sindicatos, de iglesias, de clubes deportivos. O sea, hubo una vigilancia sobre todo el cuerpo social y muchos de esos materiales que la represión incautó ya no lo tienen ni las propias organizaciones ni los propios movimientos, porque algunos porque eran clandestinos, otros porque los destruyeron, otros porque el propio tiempo hizo que desaparecieran, y estos materiales quedaron presos, secuestrados en estos archivos. Viendo esto, con madres y familiares, empezamos a proponer junto a ellos la posibilidad de extraer de estos archivos materiales que fueran del movimiento popular, con la idea justamente de que quedaran disponibles ampliamente para toda la sociedad y también que fueran devueltos a sus legítimos dueños, digamos, aquellos gremios, aquellos trabajadores y trabajadoras, a los estudiantes, a las distintas organizaciones del campo popular que los habían producido y que los habían producido justamente para comunicar cosas a la sociedad en una época en que obviamente no estaba Internet, los celulares, y que los boletines, los folletos y los volantes eran la manera de poder poner ideas, reclamos y denuncias arriba de la mesa. Rodrigo, el material, hablábamos previo a estar al aire,
de sindicatos de la enseñanza, sindicatos también, por ejemplo el ZUNCA también estaba. ¿Qué tipo de material fue o a qué sindicatos pertenecen lo que ustedes lograron desincautar? Sí, buen día a la audiencia, a Pilar y a Josema. Son en general boletines y algunos volantes que eran para ser repartidos en la vía pública, de FENAPES, de los gremios de la carne, del caucho, también de gremios rurales, de organizaciones rurales, y en estos boletines, en estos volantes, en general, se denunciaban las condiciones de represión, en general se hacían incautaciones en huelgas o directamente en los locales sindicales, y se denunciaban actos represivos, se denunciaban encarcelamiento de compañeros y compañeras y, represión violenta a las organizaciones del campo popular. Y, son estas cosas las que fuimos encontrando y las que devolvimos el lunes en forma simbólica en lo que consideramos una primera etapa, porque Madres y Familiares en realidad no tiene acceso a todos los archivos y, a medida que vaya consiguiendo acceso a los demás materiales, por ejemplo, de la DNI, del FUSNA o del archivo Berruti, vamos a seguir avanzando y seguir haciendo las devoluciones correspondientes. Mariana, puntualmente, ¿este archivo desde dónde se accedió? La mayor parte del archivo que entregamos al PIT-CNT lo extrajimos del archivo digitalizado de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Algunos documentos también son del archivo Berruti, que recién estamos empezando a poder avanzar sobre él. Y pero también está el archivo del FUSNA, que Familiares tiene. Y en todos estos archivos militares, junto a las carpetas de investigación y de seguimiento o de detención de personas, aparecen muchos de estos documentos incautados. Te diría que la mayoría, si bien hay muchos que han sido en allanamientos a locales, sindicales o gremiales, muchos se han ido incautando a personas en la vía pública, que de forma clandestina, por ejemplo en el 74 o en el 75, en volantes casi deshechos de forma casera, intentaban saludar al 1 de mayo y decir abajo la dictadura. Y en esos operativos la policía o los militares, las fuerzas conjuntas detenían a esas personas o a esas presuntas personas que habían estado en esa volanteada clandestina y justamente en el informe de detención aparecen estos documentos también. Ustedes hablaban que este es un proceso, una primera etapa. ¿Todo este material está digitalizado o va en proceso de estar totalmente digitalizado en la página de ustedes? ¿Eso se puede acceder? El material de la DNI está totalmente digitalizado ya por un convenio del Ministerio del Interior con la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Una copia de una parte de ese archivo lo tienen Madres y Familiares y sobre ese archivo trabajamos, y los que hasta ahora hemos podido extraer, estos 80 documentos que entregamos al PIT-CNT, más otro montón de documentos que pertenecen a otras organizaciones populares como la FEU, por ejemplo, están en la página web. Lo pueden encontrar dentro de la página sitiosdememoria.uy en desincautados, y específicamente lo que entregamos al PIT-CNT está dentro de la página sitiosdememoria.uy en una colección temática que es desincautados del movimiento sindical. Muy bien, gracias a ambos. Y simplemente decirles que, como bien decía Mariana Rizzo, está todo en la página, en Sitio de Memorias, pero además también hay otros materiales que vale la pena visitar. Es un sitio que habla de eso, ¿no? De mantener la memoria, y tiene mucho material que se puede acceder, es parte de nuestra historia también y bien vale la pena visitarlo. Totalmente de acuerdo, Natalia. Muchas gracias por este contacto. La vamos a seguir en el Correar de la Mañana con este y otros asuntos. Recordarles además que hoy hay una movilización del Sindicato de la Construcción. Comenzaba bien temprano, a las 9 estarán en la explanada de la Intendencia. Es por trabajo, vivienda y seguridad social. Esto es hoy en Montevideo, y hay actos en 15 localidades de todo el territorio nacional. Y también hoy, pero no afecta a Montevideo, AEBU, el Sindicato de los Bancarios, comienza una serie de movilizaciones que a mitad de julio llegarán a Montevideo con paros de 2 horas por turno. Exactamente, temas que vamos a estar también compartiendo y analizando en Ciudad Viva en un ratito nada más aquí en la pantalla de TV Ciudad. Ahora cambiamos de tema porque... Y hacemos una pausa, ¿qué le parece? Entonces el tema lo hacemos después de la pausa. Exacto, pausa. Ya venimos. Apurado, ya venimos.
la pausa les dije, vamos a cambiar de tema. El tema que le iba a contar tiene que ver con que desde el viernes 1 de julio y por 60 días rige el último plazo para renovar la licencia de conducir que se vencían. El último plazo a vencer era en este 30 de junio. A diferencia de otras prórrogas, aquí para circular se va a necesitar el comprobante que se inició el trámite. Exacto, no se aceptan certificados de reagendamiento, eso hay que dejarlo claro. Esto implica que si no se concurre el día indicado de la licencia, empieza a considerarse vencida. Y datos útiles, porque para agendarse queda habilitado el número 1950, 4000 opción 2, 1950, 4000 opción 2 y también la posibilidad de hacerlo vía web. Habrá una agenda que dispondrá de fechas en función de la demanda y hay que destacar además que esta constancia de trámite solo vale para conducir en Uruguay. Si usted se va de fuera de fronteras, ese certificado no es válido. Y comenzamos con una información internacional que destacamos. Un grupo de migrantes varados en Tapachula, en la frontera sur de México con Estados Unidos, encendieron velas y guardaron un minuto de silencio en memoria de 50 personas migrantes que murieron ayer hacinados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas, en Estados Unidos. Este martes, los migrantes que están varados en Tapachula, México, guardaron un minuto de silencio en memoria de los 50 migrantes que murieron hacinados dentro de un tráiler en San Antonio, Texas. 22 de las víctimas eran mexicanas, mientras que del resto se identificaron a 7 guatemaltecos, 2 hondureños y de 19 todavía no se sabe la nacionalidad. Jaker Chaparro, migrante venezolano, expresa su preocupación. O sea, o pagamos esa suma de dinero y quedamos el tiempo pagándolo, o nos quedamos acá, o nos morimos de hambre o nos morimos en un tráiler, o nos arriesgamos a caminar y que nos metan presos, que nos maltraten, que siga la xenofobia. Señoras y señores, hasta aquí la información en esta primera edición de MBD Noticias. Nosotros nos vamos, pero ya seguimos en la pantalla de TV Ciudad con Ciudad Viva. Y mañana nos encontramos 8 en punto aquí con las primeras noticias en TV Ciudad.